Hola, hoy vamos a meternos de lleno en una de las preguntas más importantes y a veces más confusas de las Escrituras. ¿Cuál es la verdadera relación entre Yeshua y la ley de Dios, la que conocemos como la Torá? ¿Será que vino a anularla o más bien a darle su máximo significado? Vamos a explorarlo juntos. Y bueno, esta es la pregunta, ¿no? Porque la respuesta de verdad lo cambia todo. La manera en que leemos el Nuevo Testamento depende muchísimo de cómo respondemos a esto. Y lo interesante es que la propia Escritura nos da la clave a través de un contraste muy, pero muy claro. Para entenderlo bien, vamos a usar este esquema como una especie de mapa. Por un lado, analizaremos lo que Yeshua no hizo con la ley, y por el otro, veremos lo que sí hizo. Al poner estas dos cosas cara a cara, la respuesta se vuelve sorprendentemente clara. Así que empecemos con la primera parte. Ok, empecemos. Para entender bien este tema, primero hay que conocer, digamos, las reglas del juego. La misma Escritura ponía límites muy claros sobre qué se podía y qué no se podía hacer con la ley. Comprender esto nos va a mostrar por qué ciertas acciones eran simplemente imposibles para Yeshua. Y aquí lo tenemos, la declaración más directa y contundente del propio Yeshua. Él usa la palabra abrogar, que básicamente significa anular, dejar sin efecto. Pero dice que su misión es justo la contraria, cumplir. Y esto es clave, porque cumplir no es solo obedecer, es llevar algo a su máxima expresión, a su propósito final. Pensemos en un capullo de flor. Cumplir es hacer que ese capullo se abra y muestre toda su belleza. Uno podría preguntarse, ¿y por qué esta postura tan firme? Bueno, porque la misma Torá, en libros como Deuteronomio, lo deja clarísimo. La ley es inalterable. Estaba prohibido añadir o quitar mandamientos. Si Yeshua hubiera cambiado la ley, según las propias reglas de la Escritura, se habría descalificado a sí mismo como profeta de Dios. Era una línea que no podía ni iba a cruzar. Y esto nos lleva a un punto fundamental. Él mismo dijo una y otra vez que su enseñanza no era una idea suya, una invención. Como leemos en Juan 7:16, era la doctrina del Padre, la misma que ya estaba en la Torá. No se trataba de dos planes en conflicto, sino de una única revelación de Dios que se iba desarrollando. Muy bien, ya vimos lo que no hizo. Pero entonces, la pregunta del millón es, ¿qué sí hizo? Si no vino a anular la ley, ¿cuál era entonces su misión con ella? Y aquí es donde la historia se pone realmente interesante. Esto es fascinante. Miren cómo lo hace. Yeshua no cambia los mandamientos, para nada. Lo que hace es ir a la raíz del problema. En el Sermón del Monte no dice ya no importa matar. Claro que no. Lo que dice es que el verdadero problema empieza mucho antes, en la ira que guardamos en el corazón. Y lo mismo con el adulterio. Lo lleva del acto físico a la intención, al deseo. Así que el punto clave es este. Yeshua no estaba creando reglas nuevas. Estaba, por así decirlo, limpiando el lente para que se viera el propósito original y espiritual de la ley. Su mensaje era que los mandamientos de Dios no son solo una lista de cosas que hacer o no hacer, sino principios que deben transformar nuestro interior. Y esto nos muestra con muchísima claridad cuál era su verdadero conflicto. No era con la ley de Dios, para nada, era con las tradiciones y las reglas humanas, que con el tiempo se habían añadido y que muchas veces terminaban contradiciendo o anulando el mandamiento original. Su misión era quitar esa capa de añadidos humanos para que brillara la pureza de la ley divina. Ok, todo esto tiene sentido, pero ¿qué pasa con el nuevo pacto? ¿Acaso eso no es como borrar todo y empezar de cero con una ley nueva? Bueno, si nos fijamos en lo que los profetas dijeron siglos antes, la respuesta es bastante sorprendente. Para responder, viajemos en el tiempo, cientos de años antes de Yeshua, a lo que dijo el profeta Jeremías. Él describió cómo sería el nuevo pacto. Y fíjense bien en sus palabras. Dios pondrá mi ley, no dice una nueva ley o una ley diferente. Dice la misma, su ley. El cambio entonces no está en el contenido. O sea, si lo tuviéramos que resumir en una sola idea, sería esta. La gran novedad del nuevo pacto no es la ley en sí, sino dónde está escrita. Pasa de estar en tablas de piedra, algo externo, a estar inscrita en la mente y en el corazón de las personas, por obra directa de Dios. Pero a ver, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo se escribe la ley en el corazón? La profecía de Ezequiel 36 nos da como el paso a paso de este proceso divino. Primero, Dios da un corazón nuevo, uno sensible. Segundo, pone su espíritu dentro de la persona. Y tercero, y esto es lo increíble, ese espíritu nos da el poder para vivir según sus mandatos. La obediencia deja de ser una lucha externa y se vuelve un deseo que nace desde adentro.
Y por si quedaba alguna duda, escuchen cómo lo remata el apóstol Pablo. Él se hace la misma pregunta que nosotros. Oye, ¿con esto de la fe estamos anulando la ley? Y su respuesta es un rotundo de ninguna manera. Al contrario, dice, la fe es lo que la confirma, lo que la establece. No son enemigas. La fe es el motor que nos impulsa a vivir esa justicia que la ley siempre ha mostrado. Muy bien, ya tenemos todas las piezas sobre la mesa. Ahora vamos a juntarlas para ver la imagen completa que se forma. Y lo que vemos es una única y coherente ley divina que se va revelando a lo largo del tiempo. A ver, hay un punto que siempre sale en esta conversación, el famoso mandamiento nuevo. Muchos dicen, ahí está, la prueba de que todo cambió. Pero ¿es realmente así? Si vamos a la Torá, al Levítico, vemos que el mandamiento de amar al prójimo ya existía. Entonces, ¿qué es lo nuevo? No es el mandamiento de amar, sino la medida del amor. Es amarse como yo os he amado, es decir, con un amor sacrificial que se entrega. Es la máxima expresión del mismo mandamiento de siempre. Y para que quede todo súper claro, este cuadro resume perfectamente el contraste. A la izquierda, lo que era imposible que hiciera según la misma escritura: abolir, cambiar o inventar una doctrina nueva. Y a la derecha, su verdadera misión: enseñar la ley en su pureza original, limpiar las tradiciones humanas, elevar su significado al corazón y, lo más importante, cumplirla a la perfección, siendo él mismo el ejemplo vivo de la Torá. Entonces, al final del día, la evidencia bíblica no apunta a una anulación, sino una profunda confirmación y elevación de la ley. Y esto nos deja con una pregunta para la reflexión personal. Si la ley de Dios es eterna y ahora por su Espíritu está escrita en el corazón, ¿cómo se ve esa obediencia que nace del amor y del poder de Dios en nuestra vida diaria?